¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ahora continuamos con la cuarta parte de nuestro tema horizonte temprano o también llamado formativo. Y estábamos hablando justamente de Paracas, específicamente de Paracas cavernas. Y ahora vamos a hablar de la medicina que ellos desarrollaron. En Paracas caverna ellos desarrollaron las famosas trepanaciones craneanas, que vienen a ser cortes en la capa de los cráneos, ¿no? Para poder extirpar tumores o también coágulos de sangre, producto de los golpes. Muchos guerreros Paracas cuando se enfrentaban sufrían muchos dolores de cabeza. Se cree que estos dolores de cabeza, los Paracas cavernas creían que provenían justamente de coágulos que se producían, ¿no? En las capas del cerebro. Justamente por eso hacían una incisión en el cerebro, sacándole una pequeña parte de la capa ósea del hueso para luego cubrirla con otro material, ya sea una placa de metal o también una placa de calabaza, dependiendo del estatus de este hombre a quien se les realizaba la cirugía. Bueno, en Paracas cavernas al cirujano se le conocía como circa, ¿no? Y las técnicas quirúrgicas para realizar las trepanaciones eran dos: por incisión, que consistía en utilizar un objeto cortante, ¿no? Tal vez un cuchillo de obsidiana y hacer un corte cuadrangular, ¿no? Que luego era reemplazado con una lámina de metal o también una capa de calabaza, como habíamos dicho, de acuerdo al estatus del paciente. Podría, si era de la nobleza, una capa de metal, y si era alguien, un soldado común, era, chicos, una capa de calabaza. Ahora, había otra técnica, ¿no? Por raspado. Se fue quitando poco a poco la capa ósea mediante un cuchillo también de obsidiana, ¿no? Se le hacía el agujero y de ahí se extraía el tumor, o en todo caso se limpiaba el coágulo. Se cree que para poder hacer esta cirugía se utilizaba mucho también el cactus de San Pedro y también la hoja de coca como anestesia, ¿no? Y luego también se empleaban algunas hierbas para hacer la limpieza, ¿no? La asepsia, como se denomina. Ahora, se cree que la mayoría, la mayor parte de los pacientes sobrevivió al menos unos años. Algunos murieron rápidamente por la infección generalizada, pero se cree que el 60% de individuos sobrevivió. Y por eso, una prueba de esto es que hubo el famoso callo óseo. Vemos acá en el cerebro, ¿no? La trepanación, y vemos que está creciendo, ¿no? Digamos, una pequeña lámina de cráneo. Es el producto de que el hombre vivió algunos años más, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva y podemos observar acá justamente los cirujanos Paracas. Miren ustedes acá, los cirujanos Paracas tuvieron conocimiento de la anatomía humana y supieron aplicar ciertas hierbas para anular el dolor, o sea, mejor dicho, para aplicar anestesia, como el cactus de San Pedro y la hoja de coca, y también para evitar la asexia, como también la hoja del llantén, ¿no? Para evitar la inflamación. De otro modo, no hubieran tenido éxito en sus delicadas operaciones, y de ser así, estas no se hubieran realizado en gran cantidad, ¿no? Acá vemos los cirujanos, es una representación de cómo se hacían estas cirugías. Bueno, acá tenemos justamente otros dos cráneos donde podemos observar la trepanación en forma cuadrangular y acá una extracción de una capa mucho más grande, ¿no? Tenemos acá las herramientas de obsidiana, cuchillos de obsidiana, se utilizaban paños de algodón, hilos de algodón, también se utilizaban cuchillos ceremoniales como el tumi, ¿no? O también hechos de oro o también de bronce. Tenemos acá también otros dos cráneos, uno por corte, por incisión, y otro por raspado, ¿no? Estos son los famosos cráneos Paracas que sufrieron la trepanación, ¿ya? Ahora las deformaciones craneanas. Se cree que las deformaciones craneanas eran básicamente o tenían un motivo religioso o principios mágicos religiosos de acuerdo a sus creencias. Pero con los años la realización de estas deformaciones tenía que ver ya más con patrones estéticos. La población, la aristocracia, la clase alta de Paracas se realizaba estas deformaciones desde niños para diferenciarse de otras poblaciones o de otros grupos raciales tal vez, ¿no? Por eso decimos que era un patrón estético, era símbolo también de estatus, ¿no? Solamente se practicaba la nobleza. Tenemos acá una deformación craneana, el cráneo alargado, en cambio acá aplanado, en la parte posterior y en la parte frontal, ¿no? Acá un dibujo de cómo quedaba el cráneo cuando uno estaba vivo, y acá tenemos otra deformación alargada. Son restos de las deformaciones craneanas de los Paracas cavernas, ¿no? Expertos en realizar este tipo de deformaciones. Ahora vayamos acá justamente a ver la realización de esta deformación, ¿no? En la parte posterior y en la parte frontal, un pequeño madero o tablillas de madera amarrados desde niños, porque cuando son niños, ¿no? Los huesos son más blandos, hasta darle la forma alargada, como vemos acá en la parte inferior, ¿no? Modelado cuneiforme y el modelado bilobular, ¿no? Que son los modelados más comunes, o sea, los modelos más comunes. Bueno, las deformaciones craneanas se realizaban con una tablilla rellena de algodón o lana, con amarras, o sea, cuerdas, colocadas sobre la porción del cráneo que se quería modificar.
¿no? Ahí lo encontramos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de Paracas Necrópolis. Habíamos dicho que Paracas Cavernas se desarrolló básicamente antes de Cristo, en cambio Paracas Necrópolis comenzó a desarrollarse en el año 500 antes de Cristo hasta el año 200 también. A ver, pero digamos en el límite ya, ¿no? Con nuestra era. Presenta independencia con respecto a Chavín porque ya no se utiliza mucho la figura del jaguar, ¿no? Es considerado una cultura intermedia entre Paracas Cavernas y la cultura Nazca. Fue encontrada por el arqueólogo Toribio Mejía Sexpe, que viene a ser el ayudante de Tello y que luego se independizó. Hay que rescatar algo importante, que Paracas Necrópolis es considerada por algunos historiadores como una cultura distinta, ¿no? Una cultura distinta. Se dice que esta cultura Paracas Necrópolis en sí es la cultura Topará, que desarrolló más el ejército e invadió a los cavernas, ¿no? ¿Qué dice acá? Es probable que la cultura Topará, ¿no? En este caso, la misma Paracas Necrópolis, se impusiera bruscamente en la región tras una guerra de conquista. La presencia de armas en muchos fardos funerarios, así como la masiva presencia de cráneos rotos y trepanados, serían signos de una época muy violenta. Se ha encontrado en los fardos funerarios de Paracas Necrópolis gran cantidad de armas y cráneos con gran cantidad de fracturas, producto de las batallas. Bueno, tenemos la imagen acá de Toribio Mejía Sexpe, ¿no? Nacido en Arequipa y muerto en Lima. Bueno, ahora vamos a hablar de las costumbres funerarias. Las costumbres funerarias eran, digamos, sus tumbas eran, digamos, de forma rectangular, ya tenían poca profundidad y los cuerpos eran colocados uno al lado del otro. Estas tumbas tenían pequeñas divisiones que se comunicaban por pequeños pasadizos o pequeñas ventanas, ¿no? Tal vez para que los cuerpos se comuniquen en el más allá, como lo vemos en la parte inferior. Un cuerpo, otro cuerpo, y tenían una pequeña abertura en los muros para que se puedan comunicar. No tenían mucha profundidad, se encontró gran cantidad de cuerpos, por eso se llama Necrópolis, ciudad de los muertos. En la zona de Topará, en Chincha, se ha podido hallar gran cantidad de esta evidencia, sobre todo en el cementerio de Huaricayán, por eso se llama ciudad de los muertos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a poder observar justamente una imagen de cómo se encontraron los cuerpos, ¿no? Justamente ahí, ¿no? Mira, tan solo es poca profundidad, 1 metro, 1 metro 20 nada más, y los cuerpos uno al lado del otro, y luego eran enterrados, ¿ya? Tumba de Paracas Necrópolis. ¿Cómo se hacían las momias? Es algo que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, ya se extraían primero sus intestinos y vísceras, ¿no? Abriéndoles el estómago. Luego se extraía el corazón cortando el tórax, todas las partes blandas, ¿no? Luego se cortaba la cabeza para vaciar la masa encefálica, o sea, el cerebro, ¿no? Aunque hay momias que se ha encontrado también la masa encefálica, pero reseca. Ahora, se le extraía los ojos y en los ojos colocaban algodón. Se extraían los músculos mediante incisiones de extremidades superiores e inferiores, se le sacaba algunos músculos. Finalmente se momificaba el cuerpo, ¿no? Colocándole un preparado de cal, ají molido y también sal molida, flor de muña en algunos casos, brea y otros ingredientes, y se le pasaba por todo el cuerpo. Era colocado el cuerpo en posición fetal, ¿no? O en cuclillas sobre un cesto o una canasta, como vemos acá, ¿no? Se sometía luego el cuerpo a fuego, al lado del fuego, para que el cuerpo, digamos, la piel se quede un poco quemadita, ¿no? Dura. Y chicos, también el cuerpo se encogía por el calor, ¿no? Por último, se le colocaba en un canasto, como habíamos dicho, de totora o junco, ¿no? Y luego ya se le envolvía con las mantas, como vemos acá, telas finas, ¿no? Con muchos bordados. Ahora tenemos acá justamente una imagen, ¿no? De un cráneo con, digamos, con una pequeña tela en la cabeza, ¿no? Perteneciente al enterramiento 352 de la necrópolis de Huaricayán, ¿no? Perteneciente a Paracas. Acá tenemos a un, digamos, bioantropólogo, ¿no? Analizando la dentadura de una de las momias encontradas también en Huaricayán, ¿no? Ahora, la cerámica se caracterizó por ser de forma acalabazada. Si te dan cuenta, casi todas tienen forma de calabaza. Es monócroma, un solo color. No el rojo, el naranja, pero todo es un solo color, nada más. ¿Ya? Y el crema también. La decoración es incisa porque se puede notar el alto relieve y la pintura es precocción, es decir, se pintaba antes de ser quemado. Por lo tanto, la pintura era de mejor calidad porque duraba más tiempo. Precocción, se pintaba antes de ser quemado. Bueno.
Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la textilería. Podríamos decir que los mejores tejidos del Perú antiguo le pertenecen a Paracas Necrópolis, ¿no? Los mantos de Paracas Necrópolis son los más conocidos no solamente en el Perú, sino en el mundo, por la gran calidad de sus tallados y bordados. Se utilizaron como materia prima el algodón, ¿no? La lana de vicuña y de alpaca, las plumas de algunas aves, ¿no? Los cabellos humanos, hilos de oro y también pelos de murciélago, ¿no? Y también se hacían unos teñidos, ¿no? El teñido se hizo con vegetales, digamos, como algunas hierbas, algunos cactus, para darle color, ¿no? A las telas. Bordaron figuras geométricas, ¿no? Figuras zoomorfas y antropomorfas. Lo más característico justamente son las figuras mitológicas de carácter zoomorfo y antropomorfo, ¿no? Según Victoria de la Jara, cuando las figuras geométricas representan algún tipo de escritura de los paracas, ¿no? Denominado tocapos, pero eso no se ha comprobado. Tenemos acá justamente en la parte superior, ¿no? La figura mitológica de un ser que parece que estuviera volando, ¿no? Con rasgos de algunos animales, por ejemplo, tiene garras, ¿no? Tanto en las manos como en los pies, ya tiene un cetro, pero también tiene un tocado, ¿no? Un tocado en la cabeza, o sea, una corona. Y en la parte inferior tenemos otro ser mitológico. Dentro de este ser hay otro ser mitológico y se desprende una serpiente, ¿no? Con cabeza humana, tal vez, ¿ya? Ahora pasamos a la siguiente y podemos observar nuevamente las figuras mitológicas, ¿no? La figura tal vez de una boca, ¿no? Con sus dientes o colmillos, y también la figura antropomorfa de seres humanos, ¿no? Seres humanos, ¿ya? Y también las patas, ¿no? Parece una araña, otros señalan que viene a ser una lechuza, ¿no? Es difícil saberlo debido a que estas figuras pertenecen a la cosmovisión del mundo del poblador de Paracas, cómo veía el mundo en aquel momento, cómo eran sus dioses, ¿no? Tenemos otra figura, obviamente también mitológica, una gran cabeza con una serpiente saliendo de la cabeza, otras dos serpientes, la figura también tal vez del felino, ¿no? Dentro de ese felino otro felino, ¿no? Y la cola también parece una serpiente. Acá tenemos la figura tal vez más antropomorfa, más parecida a un ser humano, ¿no? Pero también tal vez volando, ¿no? Tal vez porque representaba a un dios, ya que se encontraba en el cielo, ya. Y también otra figura antropomorfa, la de un ser raro que sostiene dos objetos, ¿no? Tal vez un cetro, ¿no? O una vara, ¿no? Y también con los pies pero muy delgados, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, chicos, y hemos acabado con nuestro tema y podemos resaltar que lo importante de la cultura chavín y la cultura paracas, que pertenecieron al horizonte temprano o primer horizonte o también formativo, es el gran desarrollo cultural que realizaron. Los chavines destacaron básicamente por la escultura, por la cerámica, y los paracas básicamente por el tipo de tumbas que realizaron, por la medicina, las cirugías y por los mantos en el cual destacaron. En el Perú, las grandes culturas digamos, desde antes de Cristo, ¿no? Muy antiguas, desarrollaron gran actividad cultural. Me refiero al desarrollo de la artesanía en la orfebrería, la alfarería, la textilería, en la escultura y otros aspectos más. Bueno, chicos, son cosas que valorar para nuestro país porque son importantes y las podemos encontrar en los distintos museos del país. Bueno, chicos, ha sido un gusto, nos vemos y hasta otra oportunidad.